porque digamos, como te decía, he seguido como tu proceso y este proyecto de Procurement Pro desde el inicio y en verdad que me parece excelente, que me encanta el contenido que haces, que compartes. Entonces, pues te agradezco muchísimo por la invitación y obviamente muchas gracias pues también a todos los que están asistiendo acá para contarles un poco sobre contratos, que es el tema que más me apasiona de compras. Es mi tema favorito. Bueno, faltó la presentada, ¿no? ¿Quién es Alexandra? Sí, ya les voy Ah, a. ok, ya te doy espacio. Listo ya. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre el impacto de contratos estratégicos en compras. Vamos a empezar por hablarles de mí, por contarles un poco quién soy. Bueno, soy de Medellín, tengo 38 años. Y soy una apasionada por las compras. Me encantan las compras, especialmente el tema de contratos. Llevo 16 años trabajando en el área de compras, especialmente en el área minera, en el sector minero. Tengo una maestría, tengo un MBA, soy especialista en gerencia de proyectos, estoy certificada como Project Management Professional y soy negociadora internacional como profesión de base. He tenido la oportunidad de liderar diferentes áreas de compras y contratos en compañías nacionales y multinacionales del sector minero y oil and gas. Realmente, pues ese es como como el sector donde tengo la gran parte de mi experiencia y hago parte de dos asociaciones que quiero mucho. Una es Women in Mining y Capítulo Colombia y otra es la APMC, que es la Asociación de Profesionales en Minería. Hoy estoy trabajando en Amrise. Amrise quizás es nuevo para todos ustedes, pero Amrise es una compañía que se creó el 23 de junio de este año a razón de un spin-off que realizó Holcim. Holcim es la cementera más grande del mundo. Holcim tiene como varios negocios o digamos varios segmentos en Europa. Tiene segmento en Latinoamérica y tenía su segmento más grande, que era el de Norteamérica, donde pues digamos presentaba su mayor rentabilidad. A razón de eso, la compañía quería salir en bolsa, en la bolsa de Nueva York, y por lo tanto pues decidieron hacer un spin-off, separar al negocio de Norteamérica y crear una nueva compañía o una nueva marca que se llama Amrise. Me vinculé a esta compañía hace 3 meses, así que pues llevo poco tiempo, pero pues ha sido bien interesante el proceso. Antes de llegar a Ambrise, estuve en el grupo Muso. No sé si han escuchado, pero las esmeraldas colombianas son las esmeraldas más lindas y más reconocidas a nivel mundial porque tienen una calidad y un color muy particular que digamos, en el mercado internacional se conoce como verde Muso. Fui gerente de compras y contratos en Grupo Muso. Antes del grupo Muso trabajé en Aris Mining. En Aris Mining fue gerente de compras y contratos. Aris Mining es una de las compañías más grandes de producción de oro en Colombia. Si no estoy mal, está en Aris y Continental hoy en día son las dos compañías más grandes de producción de oro en Colombia. También tuve la oportunidad de tener una experiencia internacional en Endeavor Silver, es una compañía de minería de plata que está ubicada en México. Allí fui gerente de compras y contratos. En Continental Gold tuve la oportunidad de trabajar como en dos momentos o en dos fases. Una fase fue la fase de construcción de todo el proyecto, que tuvo un CAPEX de alrededor de 700 millones de dólares, si no estoy mal, y que luego pues se le vendió a Sijin Continental Gold por 1,2 billones en ese momento. Luego o antes de esto trabajé en Cenit. Cenit es la filial de Ecopetrol que se encarga de todo el transporte de hidrocarburos como experto en compras y digamos que todo mi proceso en compras inició en Anglo-Gola Ashanti. AngloGold Ashanti es una compañía minera sudafricana que tiene o ha tenido varios proyectos en Colombia, pero pues lastimosamente no los ha llegado a operar, sino que han sido proyectos
más como de exploración, de fases de prefactibilidad y factibilidad, pues pero no ha llegado a una construcción y montaje por temas de licencias ambientales que han sido bien complejas. Entonces, bueno, esta soy yo, esta es Alexandra Zapata. Nuevamente, pues agradecer como el espacio a Anwar y a todos ustedes por participar y por permitirme compartir con ustedes hoy un tema que, como les decía, me apasiona muchísimo. Ay, bueno, digamos que quería empezar, antes de empezar a hablar de contratos, quería empezar con un tema importante y es con la estrategia del área de compras. Em, ¿Cuáles son los factores importantes que creo que se deben tener en cuenta en un área de compras? Deme un segundito, por favor, porque tengo acá como una interrupción. Listo. Bueno, entonces digamos que para empezar a hablar de contratos, primero quiero empezar a hablar de la estrategia de un área de compras. ¿Cuáles son aquellos factores o aquellos aspectos que son importantes y que uno debería tener en cuenta para construir una estrategia de área? Eh, La idea es no confundir la estrategia del área de compras con una estrategia de abastecimiento, pues donde hablamos de matriz de Krajcik y otro tipo de estrategias. Esto es más bien de estrategia de área, de departamento de compras. Entonces, yo considero que son cuatro elementos importantes los que se deben analizar. El primero es la excelencia operativa. En excelencia operativa es cuántas personas tenemos, qué tan productivos son las personas que tenemos, qué tantos procesos de compras puede hacer cada una de las personas, qué tantos contratos puede gestionar una persona en un mes. Entonces, digamos que para eso pues se requiere claramente un dimensionamiento y que no sea que yo establezca el tamaño de mi equipo de compras solo por sensaciones o solo por feeling, no solo porque yo creo que con cinco es suficiente, con tres es suficiente, sino que realmente lo pueda llevar a un nivel de productividad de lo que debería ser una buena práctica. También en excelencia operativa vemos los Service Level Agreement o los acuerdos de nivel de servicio que junto con la productividad me permiten determinar qué cantidad de personas necesito dentro de mi equipo, pues para que sea un equipo óptimo. Eh, También dentro de excelencia operativa debería tener o medir la calidad del servicio que presto, debería tener unos controles que me permitan asegurar esa calidad y debería tener un control del backlog que me permita saber semanalmente y mensualmente cuántas requisiciones tengo abiertas, cuántas no he gestionado, por el motivo que sea, pero que me permita tener como esa claridad, ese backlog para que sea un backlog controlable. Posterior a esto tenemos el tema de generación de valor. En generación de valor encontramos los ahorros, los costos evitados. No siempre, digamos, no toda buena negociación implica un saving o un ahorro, pero pues sí puede ser que yo genere una negociación que evitó un costo innecesario, o puede ser que obtuve algunos valores agregados, pues que digamos que podría decir uno que fueron, que son servicios adicionales por los cuales no tuve que pagar. Y tenemos la parte de mitigación de riesgos. Nuestro tercer pilar son las personas. ¿Cómo generamos una buena cultura? Definimos unos valores y un comportamiento, generamos engagement con nuestro equipo de trabajo y cómo generamos una comunicación asertiva, pues para que la excelencia operativa y la generación de valor estén en su máxima expresión. ¿Cómo tenemos a la persona correcta en la posición correcta? No es cuánta gente tenemos, es cuánta gente tenemos ubicada en el lugar correcto. Y en tema de personas, finalmente tenemos cuál es el esquema de remuneración, qué tan competitivo estoy siendo con el mercado, qué tan justo estoy siendo, digamos, con mi equipo de trabajo, pues para que estén motivados. Esa remuneración no siempre es solo salarial, también hay una serie de beneficios que muchas veces las compañías dan, que hoy en día se está valorando mucho, como trabajo híbrido,
como algunos días adicionales de vacaciones o de descanso, que hacen, vuelve y juega que esa excelencia operativa, esa generación de valor, pues se maximice porque tengo un equipo de trabajo completamente motivado, que también estoy entrenando, que le estoy dando las herramientas y que le estoy dando el conocimiento para que pueda hacer un excelente trabajo y que lo estoy reconociendo, que le estoy diciendo con métricas claras y no de forma subjetiva que lo están logrando, que lo están haciendo bien. Y finalmente, una vez tengo esos tres pilares bien armados y bien fortalecidos, pues debo tener un pilar que me acompaña y es los procesos y herramientas. Entonces debo tener políticas y procedimientos claras, una delegación de autoridad clara dentro del flujo de aprobación de la compañía, un ERP o un sistema que me permita tener, digamos, un control de todo mi proceso de compras, una plataforma de sourcing que haya un lugar con lo que estabas mostrando de tu plataforma, pues se me ocurrió que en algún momento podría ser incluso una plataforma de sourcing para que, para que te lo tengas por ahí. Sí. Y base de datos de proveedores. Miren, esto parece una cosa súper obvia, pues es como que es obvio, o sea, ¿quién no tiene una base de datos de proveedores? Y créanme que en todas las compañías donde yo he trabajado, en todas, hay el mismo problema. No hay una base de datos de proveedores estandarizada, actualizada, organizada, que me permita usarla como una verdadera herramienta de trabajo. Y finalmente tenemos todo el tema de automatizaciones, inteligencia artificial y procesos de mejora continua. En la compañía en la que estoy trabajando en este momento, les cuento que este tema es supremamente importante y es un tema al que se le presta demasiada atención e incluso tiene un presupuesto importante, porque cuando tú automatizas y mejoras procesos, tu productividad aumenta y la gente que tú tenías haciendo labores transaccionales las puedes pasar al segundo, digamos, al segundo pilar, que es a generar valor. Entonces, mientras más automatizaciones y más inteligencia artificial tú tengas dentro de tus procesos, seguramente vas a hacer que tu excelencia operativa sea mucho más alta y por lo tanto vas a liberar tiempo para generar valor. Entonces, finalmente, es donde nos quisiéramos concentrar siempre, en cómo generamos valor para la compañía. Hay una pregunta que están haciendo, disculpa Alexandra, ¿qué es el DOA? ¿Qué lo menciona? Delegation of Authority, que es delegación de autoridad, es como el nivel o el flujo de aprobación que se define en una compañía de acuerdo a los montos de compras que realicemos. Entonces tú puedes definir a través de rangos y puedes decir hasta 50 millones de pesos firma el coordinador de compras, a partir de 100 millones firma el gerente, luego firmará el presidente, es como esos niveles de autoridad que se definen para las aprobaciones de compras y contratos. Bueno, y esa es una pregunta que tengo para todos ustedes con lo que acabamos de ver con el slide anterior. ¿En qué aspectos, en cuál de esos cuatro aspectos de la estrategia ustedes ubicarían los contratos? ¿Ustedes dónde creen que están los contratos? ¿En la excelencia operativa, en la generación de valor, en las personas o en las herramientas y procesos? Por acá veo dice que en todas, que en dos y cuatro, que en generación de valor, que es transversal. En todas, pues impacta el proceso de generación y negociación de los contratos, generación de valor también, dos, generación de valor. Pues bueno, sí, efectivamente, dos es súper importante y las personas que responden dos me da muchísima alegría porque lo que quiere decir es que sí estamos entendiendo que los contratos es un tema y una herramienta más estratégica para generar valor. No es solamente para cumplir con un tema legal o para cumplir con una política de la compañía o porque el abogado me lo dijo, sino porque realmente a través de los contratos yo logro eso que se llama mitigación de riesgos. Antes de obtener un saving, antes de obtener un valor agregado, lo más importante es que yo logré mitigar riesgos. Y todos sabemos que los riesgos cuestan, o sea, si un riesgo se materializa, ese riesgo cuesta.
Entonces, yo también lo ubicaría en la 2. Las personas que dicen 4, también estoy de acuerdo, pues finalmente un contrato es una herramienta y es parte de un proceso, del proceso de contratación. Entonces, también digamos que 4 aplica, solo que en 4, digamos, lo estamos ubicando desde el punto de vista transaccional y en el 2 lo estamos ubicando desde el punto de vista estratégico. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol estratégico del contrato? ¿Qué tantos abogados tenemos acá conectados en este momento? Cuénteme qué abogados tenemos. ¿Hay alguno? ¿No? Bueno, A 50 personas conectadas y no hay abogados. Qué creo que curioso. no hay creo que no hay ningún abogado y eso me parece interesante. Y me parece muy interesante precisamente porque lo que quiero contarles hoy, el mensaje que les quiero dejar hoy es que la parte estratégica de los contratos no es de los abogados, es nuestra, es de nosotros como área de compras. Para el área legal, el contrato es un documento jurídico y tiene un enfoque transaccional que me permite, pues claramente ellos buscan el cubrimiento de un riesgo legal y eso no está mal, eso está bien y eso hay que hacerlo. Sin embargo, cuando entra en el área de compras, que entiende que es un contrato y que entiende lo importante que es un contrato, pues empieza a entender que es una herramienta de gestión y generación de valor, como ustedes ya me lo mencionaron. Empieza a entender que el contrato sostiene las relaciones de largo plazo con el proveedor. Raramente yo voy a tener una relación buena de largo plazo con un proveedor si no es a través de un contrato. Muchas veces tenemos proveedores de esos proveedores de spot que quizás yo les compro, no sé, papelería, aseo y cafetería y quizás no tenemos un contrato y decimos, bueno, llevo con este proveedor 5 años, sí. Pero si tú tuvieras un contrato con ese mismo proveedor de papelería y con ese mismo proveedor de aseo y cafetería, que no son temas estratégicos, seguramente podrías negociar precios de largo plazo, seguramente podrías negociar mejores descuentos, seguramente podrías negociar mejores tiempos de entrega, porque el proveedor conocería las cantidades que tú usualmente consumes en un mes, por ejemplo. Entonces, claramente, un contrato siempre va a mejorar una relación de largo plazo con un proveedor. También un contrato alinea las necesidades del negocio con los riesgos operativos y con el control de la línea base. Ahorita vamos a hablar más sobre línea base, pero todo contrato tiene una línea base que es alcance, tiempo y presupuesto. Ahorita, digamos que vamos un poquito más a fondo en este tema. También pasar de ese enfoque transaccional a pasar a ese enfoque que el área de compras le puede dar a un contrato en donde hace una negociación basada en valor y no en precio. Y esto no es lo mismo, es muy diferente negociar basado en valor y no en precio, en generación de valor y no en precio. Tener un enfoque TCO. Yo creo que este es un término que hemos escuchado mucho, que se ha vuelto de moda, Total Cost of Ownership, pero realmente es un concepto demasiado ganador y es un concepto demasiado potente porque lo que te permite es entender lo que estás comprando, pero entender lo que estás comprando realmente. Entender los costos ocultos, entender completamente el alcance completo de la adquisición que vas a realizar para poder identificar la mejor alternativa. Hay algo que llamamos en compras, un concepto que llamamos en compras trade-off, y ese trade-off es lo que me permite hacer evaluación de alternativas. Entonces, ¿qué será mejor, comprar o arrendar? Por ejemplo, cuando se trata de vehículos en las compañías, siempre está la pregunta, ¿será que compro el vehículo? ¿Será que compro una camioneta para mi presidente? ¿O será que mejor hago un leasing que incluya mantenimiento de una vez y que incluya todo, yo no me tenga que estresar? Entonces, ese análisis de alternativas o trade-off, digamos que es muy potente y es muy importante cuando yo lo analizo desde el costo total de la adquisición y no solamente desde la tarifa que me está cobrando el vendedor. También se vuelve mucho más estratégico este contrato cuando yo empiezo a definir entregables y los vinculo con hitos de pago. Muchas veces, yo creo que en el pasado, creo que eso ha mejorado bastante, pero en el pasado veíamos muchos contratos que decían simplemente valor del contrato 100 millones. Tarifa 30.000.
por poner cualquier ejemplo. Y tú ahí dices, bueno, ok, y entonces ¿cómo le pago? ¿Será que le pago quincenal? ¿Será que le pago mensual? ¿Será que vamos a hacer algún corte? ¿Será que él me va a hacer un entregable para que yo le pueda pagar? Entonces, ese tipo de cosas son las que hoy se vuelven demasiado importantes y las que realmente vuelven un contrato estratégico. Que un contrato tenga definición de Key Performance Indicators, que son indicadores de cumplimiento, indicadores de performance o de cumplimiento, de calidad, porcentaje de avance, que tengamos claridad en el acuerdo de nivel de servicio que definimos con nuestro proveedor y que tengamos una gobernanza clara. ¿Qué significa una gobernanza clara? Que los contratos tengan definido, por ejemplo, si es un contrato de obra, decir que tenga definido un comité de obra, que tengan muy claramente definido quiénes son los supervisores de esos contratos de ambas partes, es decir, entre quiénes se va a dar ese canal de comunicación. Una matriz de comunicación para un contrato siempre va a ser muy relevante, siempre va a ser muy importante. Me gustaría que acá me contaran un poco qué tan involucrados ustedes están en la gestión de contratos o si esto es una labor que hoy en día sus compañías lo hacen solamente el área legal. Hola, buenas noches, Alexandra. Soy Sandra. ¿Sí? Sí, yo en lo personal sí Hola, estoy Sara. muy involucrada en el tema de contratos, sobre todo con aquellos proveedores que pues prestan un servicio en general, ¿no? Como el servicio de limpieza, vigilancia y también con temas de contratos con proveedores internacionales, en donde, como tú bien hace unos minutos comentaste, se tienen que definir los entregables. O sea, como en mi caso como distribuidor de maquinaria CNC, yo soy la persona que adquiere, ¿no? La maquinaria y si es un proveedor nuevo, sí le tengo que establecer por medio de un contrato de las condiciones, ¿no? Cómo quiero la máquina, las etiquetas, qué tipo de caja, tiene que ser caja metálica, eh, todo eso, ¿no? Sí son cosas que de mi parte sí me toca revisar muy seguido. Súper, qué bueno, y me alegra mucho ver también tu comentario. Muchas gracias, Sara, y también el comentario de todos los que escriben en el chat, porque veo entonces gente de compras involucrada en temas de contratos. Cuando yo les digo, y pues acá quiero ser muy clara en algo, yo no, digamos que no se trata de desvincular en del proceso a las áreas legales, eso no es conveniente, ni es la intención hacerlo. El tema es involucrarnos más como área de compras, es decir, que dejemos de pensar que el tema de contratos es un tema que corresponde o es responsabilidad del área legal. Ellos son nuestro soporte, ellos son nuestro apoyo, porque ellos son los que nos ayudan a transformar esas condiciones que nosotros negociamos, digamos, en un buen documento, que cubra todos los riesgos, pero ellos seguramente no van a tener la claridad de identificación de riesgos, porque los expertos en el tema somos nosotros. Y pues nosotros con el apoyo de nuestros usuarios o de nuestras áreas técnicas, porque también hay muchos riesgos que nosotros no conocemos hasta que nuestras áreas nos den como los inputs. Entonces yo sí creo que el enfoque es que el área de compras se apersone muchísimo el tema de contratos, pero sin desvincularse, digamos, de ese soporte, que nos da el área legal. Perfecto, acá. ¿Quién dice eso? En mi empresa los contratos de responsabilidad de compra y jurídica es apoyo. Perfecto, Yasmín. Así creo, pues, bajo mi punto de vista, así debería ser. ¿Qué es un tema importante? José, como dices, normalmente compra, revisa y negocia la parte comercial, mientras que legal revisa los demás cláusulas de temas jurídicos. Sí, claramente así debería ser, pero digamos que en el momento en el que nos vamos a volver mucho más estratégicos es cuando, y creo que la mayoría de ustedes seguramente lo manejarán así en sus empresas, es cuando tenemos templates. Y cuando hablo de templates, tenemos unas cláusulas generales claramente definidas. Entonces, en mi empresa, yo tengo muy claro que todos mis contratos tienen una cláusula penal unilateral a favor mío como contratante y que esa cláusula penal oscila entre el 10 y el 20%, ¿cierto?
Entonces, digamos que yo no necesito si esto yo lo definí o ese template o esa política directiva de contrato yo lo definí con mi área legal, pues al final yo no necesito al área legal para que cada vez que haya que hacer un contrato me diga que la cláusula penal tiene que ser unilateral y que tiene que oscilar entre el 10 y el 20 porque eso yo ya me lo sé. En donde yo necesitaría mi área jurídica. Cuando un proveedor me diga, no le acepto la cláusula penal, la tiene que eliminar del contrato. Entonces ahí, si es como, oiga, señores legales, mire lo que me está diciendo este contratista, resulta que tiene un monopolio, que no tengo más opciones en el mercado, que no hay más proveedores, pero pues creo que acá puede haber un riesgo. Entonces ahí sí, eso es el soporte legal que realmente necesitamos. ¿Qué pasa cuando nosotros teníamos una política contractual súper definida y el contratista me dice, eso no lo acepto? Entonces, ¿cómo podemos mitigar ese riesgo? ¿Lo podemos aceptar o no lo podemos aceptar? O es mucho más grande el riesgo de no aceptarlo, porque eso también pasa. Como les decía, ¿qué pasa si yo tengo un proveedor único, un single source, un proveedor que es el único que me puede prestar un bien o servicio determinado, que no hay nadie más en el mercado y que si yo no adquiero, por ejemplo, una parte o un repuesto, me puede parar una máquina, que me puede parar una producción que me va a costar muchísimo dinero, muchísimo más dinero que lo que yo estaría mitigando con una cláusula penal? Entonces, pues no siempre la respuesta es si se puede o no se puede. Digamos que yo nunca quisiera aceptar un contrato donde no haya una cláusula penal, pero pues hay casos de casos que hay que revisar y, y ahí sí necesitamos a nuestros abogados. Por acá, ¿qué me dice? Sí, Vilma, como tú dices, un fabricante único, distribuidor único. Es un tema de varias áreas, completamente de acuerdo que se deben involucrar temas financieros, tributarios, técnicos, seguridad industrial. Así es, supremamente de acuerdo con eso. Yo quiero decir algo y es que a veces el dilema que hay es, por ejemplo, en algunas empresas no tan tecnificadas. ¿Quién es el encargado de custodiar documentalmente el contrato? Ese es un debate que se arma en muchas empresas. Y número dos, ¿quién es el responsable de estar pendiente del vencimiento del contrato? Entonces también he visto que se tira la pelotica compras con jurídica de quién es el que tiene que estar pendiente si se va a vencer o no se va a vencer. O sea, ¿quién toma la iniciativa de alertarlo? Entonces, esas dos cosas yo la he visto mucho en debate entre quién es el responsable de vigilar la vigencia del contrato, la duración y el vencimiento y quién custodia el documento. Rocío dice el interventor, ese es un tercer elemento más, pero ¿cuál es tu experiencia respecto a eso? Porque yo he visto mucho debate y sé que depende de la empresa, pero ¿cuál es el deber ser? Anwar, yo he visto lo mismo que tú, hay mucho debate al respecto y siempre se tiran la pelota entre legal y entre compras. Sin embargo, yo soy una compradora que le gusta tener el control de los contratos, porque siento que es la parte más estratégica que nosotros tenemos, es decir, más estratégica en el sentido en que los procesos más grandes y en los presupuestos más grandes que nosotros manejamos lo hacemos a través de un contrato. Raramente esto va a ser a través de una orden de compra, un proceso grande, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que yo prefiero ser quien administre o que mi equipo sea quien administre y tenga el control de los contratos. Por eso es que yo el contrato no lo veo tanto como un documento legal, sino lo veo más como una herramienta del área de compras. Ahora, con respecto al tema de las alertas de vencimiento. Si bien es cierto, como decía por acá, ¿quién era la persona que decía una matriz de contratos? Stephanie, exactamente, se debe tener una matriz de contratos. Sin embargo, hay una parte, y es que cuando nosotros hacemos un contrato, cerramos la parte precontractual y se inicia la ejecución del contrato, entra un elemento muy importante que es el interventor, el administrador del contrato, el supervisor, como lo queramos llamar, pero es ese owner del contrato, es ese responsable de ese contrato. Entonces, realmente esa responsabilidad de, oiga, el contrato se me va a vencer, se me va a bajar el dinero, eh, se me va a agotar el plazo del contrato y no he ejecutado todo el contrato, pues realmente el responsable debería ser ese owner del contrato. Lo que pasa es que yo sí creo que como área de compras nosotros podemos ser un soporte proactivo, entonces podemos generar esas alertas. En una empresa anterior, en Muso, de hecho, yo manejaba una plataforma de contratos que de hecho también la manejaba en Continental y en Anglo Gold y es Arachnia Studios. Es una plataforma de contratos pues, que te sirve como repositorio documental, pero antes de ser repositorio documental te sirve para lanzar el tender, o sea, tú lanzas la licitación, entonces te sirve como una herramienta de sourcing,
Luego, cuando generas el contrato, te sirve como repositorio documental y aparte te genera alertas de vencimiento de pólizas y alertas de vencimiento de contratos. Esas alertas son automáticas, le llegan al área de compras y al supervisor de contrato y al área legal. Entonces, digamos que con esa herramienta solucionamos todos nuestros problemas. Es como, ¿quién es el encargado de notificar? Pues ahora será la herramienta y la herramienta nos notificará a todos, a compras, a legal y al owner del contrato. Ahora, una vez la notificación llegue, ¿quién es el responsable de decir ese contrato si se tiene que extender o no se tiene que extender? Claramente es el responsable, él es el owner del contrato. O sea, compras ahí no tiene por qué decir, venga, extendamos el contrato, porque se supone que nosotros no somos los que ejecutamos, así que nosotros no deberíamos ser quienes decidamos si un contrato se debe extender o no. Por acá, Stephanie, a ver, me vuelvo un poquito Carolina, es de tener expedientes digitales único de cada proveedor, en donde está toda la información del proveedor. En mi empresa el responsable, el owner, pues es quien paga el servicio y tiene el presupuesto correspondiente. Rocío dice es responsabilidad del interventor. Creo, Anwar, que ahí quedamos un poco igual. Sí, Creo que dependerá mucho de la empresa. Y de la decisión que tome la empresa y de qué tanto se quiere involucrar el área legal y de qué tanto se quiere involucrar el área de compras. Pues yo he tenido áreas legales que me dicen yo soy la que quiero manejar el contrato porque los contratos son legales y yo soy lo que tengo, tiene que tener la custodia y esto. Y otras áreas legales que me dicen, ay, no, 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 yo no quiero tener nada que ver con los contratos, administrelos de usted. Entonces creo que es más como una decisión corporativa. de acuerdo. Bueno, ujú, ahí está, ¿por qué no me dieras? Bueno. Se pegó. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son los conceptos claves de los contratos? O sea, ¿cuáles son esos elementos importantes que me configuran un contrato? Donde yo digo, ah, sí, ya sé que esto es un contrato. No sé si nos acompañan personas de otros países o si solamente tenemos gente de Colombia. No, que esto es Latinoamérica. Yo soy de Listo. México. Y aquí hay gente de todas Ecuador, partes, Costa mira. Rica, Sí, México, wow, Guatemala, Chile, ok. Listo. Entonces, si en algún punto menciono algo que de pronto no aplica en sus países, pues nos cuenta porque me parece supremamente chévere poder conocer cómo funcionan en otras partes. Hay algo que nosotros definimos como los principios de los contratos. Entonces, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntad entre dos o más partes. ¿Qué quiere decir? Que un contrato puede ser bilateral, puede ser tripartita, pues tiene, o sea, un contrato puede tener más de dos partes. Eso es algo súper importante a tener en cuenta. ¿Qué hace que un contrato sea un contrato? Uno, que haya un consentimiento, es decir, que haya un acuerdo de voluntades, que ambas partes, normalmente son de dos, que ambas partes estén de acuerdo. Segundo, que sea una actividad lícita. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a vender cocaína, pues no es una actividad lícita, por lo tanto no me configura un contrato. No es como te voy a demandar porque no me pagaste la cocaína que te vendí. Perdón el ejemplo, pues, pero es como para ponerlo un poco frío con lo que entendemos con una actividad lícita o una actividad no lícita. Entonces, una actividad lícita que esté enmarcada en la normatividad de cada uno de los países. Que exista el principio de buena fe. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las partes entren a esa relación comercial con buena fe, siendo ciudadanos de bien, actuando de buena fe. Cuatro, que las personas que están realizando el acuerdo tengan capacidad legal para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy la gerente de compras de esta compañía, pero yo no soy la representante legal, pues yo no me puedo sentar con Anwar y decirle, Anwar, por favor, dame un servicio, digamos, de entrenamientos para mis compradores y no te preocupes que yo te pago en 8 días. Entonces, Anwar viene, presta el servicio, luego me dice, Alexandra, pues por favor me paga. Yo le voy a decir, ay, no, ¿qué crees? Es que el representante legal no aprobó.
Entonces, la capacidad legal para contratar es muy importante. No sé si en otros países también le llaman representante legal a aquellas personas que tienen esa capacidad jurídica o legal para suscribir un contrato. Me confirman si en otras partes se llama diferente. Y finalmente, como parte de los principios de los contratos está la autonomía contractual. ¿Qué es la autonomía contractual? Que cada parte es autónoma en sus decisiones administrativas y en sus decisiones técnicas y en sus decisiones de su personal. Por lo tanto, yo no le puedo decir a Anwar cuánto me debería cobrar por un curso, porque a mí me parece que si me cobra X pesos es muy alto y que si no, entonces yo puedo decir no contratarle, pero yo no le puedo decir a él cuánto me tiene que cobrar, porque él tiene esa autonomía para hacerlo. Si ustedes ven en todo esto que yo les he mencionado, en ninguna parte les mencioné que debían ser escritos. Por lo tanto, por lo menos en Colombia, un contrato puede ser verbal, siempre y cuando cumpla con estos 5 elementos. Hay una mano levantada, creo. Me pareció que Vilma levantó la mano. Hola, buenas noches. Sí, bueno, era de la slide anterior y bueno, no quiero pues devolverme mucho, pero sí me gustaría comentarle a Alexandra que tal cual como tú lo ejerces, así lo ejerce la empresa donde yo laboro. El tema de contratos y el seguimiento como tal es del área de compra y nos gusta tener el control de esa herramienta que nosotros tenemos como generación de valor. Y aprovecho pues para preguntarte también si conoces de algún, o adentro de mis colegas, si conocen alguna herramienta para, para la ejecución de contratos que de repente sea más automática o que sea más fácil de manejar, porque pues nosotros manejamos contratos bastante robustos y nuestros contratos tienen mucha cláusula y es bastante desgastante el tema de sentar el área comercial, sentar el área legal, llegar a mediar entre lo que no está de acuerdo el uno, lo que sí está de acuerdo al otro, y compras tiene que estar ahí. Nosotros en esa parte tenemos que estar. Entonces, de repente, para el tema de Colombia, teniendo en cuenta pues que eres especialista en el tema de contratación, de pronto internamente revisemos si tienes alguna herramienta que de repente puedas compartirnos. Dale, pero sí les puedo hacer una recomendación general. La recomendación general es que por eso precisamente es muy importante tener unas cláusulas base. Esas cláusulas que uno dice, esas son mis no negociables. Hay unas cláusulas que siempre van a cambiar en todos los contratos, las partes, el objeto, la duración, el valor, la forma de pago y las obligaciones especiales de ese acuerdo en específico. Pero hay otras cláusulas que deberían partir o dar respuesta a las definiciones que realice la compañía. Como les decía, mi cláusula penal es unilateral, esa es mi definición. Entonces, esa sería mi no negociable. A no ser que con quien esté negociando, pues tenga un poder de negociación más grande que yo. Por ejemplo, cuando lo que decíamos antes, un distribuidor, o un único fábrica, pues el fabricante o el distribuidor autorizado, o, una empresa que no tengo más opciones y que si la empresa me dice que no me acepta, pues me va a tocar ceñirme, digamos, a los requerimientos que me hagan, pero el resto con los demás proveedores, con que yo sé que si usted no me acepta mi cláusula, pues yo tranquilamente me voy y busco otro proveedor que sí me la acepte, porque finalmente los que estamos comprando soy yo. Entonces, somos nosotros, perdón. Entonces ahí yo lo que te sugeriría es que lo que más facilita la vida en esta gestión de contratos es tener unas cláusulas inamovibles. Esas que uno dice, venga, en estas ni siquiera yo me voy a sentar a discutir. Y en estas otras, pues estas sí revisémoslas que son particulares. Bueno. Ahora, entonces, como les decía ahorita, un contrato en ningún punto nos dice la norma que un contrato tiene que ser escrito, es decir, que un contrato puede ser verbal. Pero claramente creo que acá ya todos entendemos cuáles son todos los inconvenientes que puede generar tener un contrato verbal y no escrito. Por lo tanto, ¿para qué sirve un contrato escrito? Pues para regular en detalle los términos acordados entre las partes, para mitigar riesgos, para evitar malos entendidos de, es que yo pensé, es que yo creía que a ti te correspondía esta parte y el otro pensaba, no, es que yo pensé que te correspondía a ti. Para tener claridad sobre las obligaciones de las partes, como material probatorio, esto es súper importante. Para obtener garantías en Colombia, por lo menos tú no puedes obtener una garantía o una póliza que cubre un contrato, pues si el contrato no está escrito.
y para resolución de disputas. Entonces, por todas estas razones, y pueden haber muchísimas más, pues claramente siempre lo recomendado es, y más en el mundo corporativo, tener un contrato escrito. El tiempo se demora como pasar de slide. Bueno, ¿cuáles son las etapas de los contratos? Entonces, es la etapa precontractual, que es donde nosotros actuamos fuertemente como área de compras, donde nosotros participamos en toda esa formalización contractual, donde primero hay un requerimiento, una necesidad que nos hacen nuestros usuarios. Nosotros cogemos ese requerimiento, vamos al mercado, hacemos un proceso de sourcing, buscamos varias alternativas. Esto pues lo hacemos a través de un RFQ, un RFP o un single source según aplique. Y posterior a que tomamos la decisión de quién es nuestra mejor opción, nuestro mejor proveedor, pues digamos que ahí empieza nuestra fase de formalización contractual, donde entonces ya preparamos la minuta del contrato basado en esa negociación específica que se realizó, donde se los enviamos tanto al proveedor como a nuestro usuario interno para que revisen, para que validen que el contrato efectivamente corresponde con lo negociado y con lo pactado y se procede al tema de firmas. Yo suelo usar algo que yo llamo como el one pager o el contract brief, que es como el resumen del contrato. Es como una hoja donde yo resumo los elementos claves de ese contrato. Entonces, las partes, el valor, el objeto, la forma de pago. Y en ese contract brief, yo lo que pongo es cuáles son las excepciones que yo acepté para este contrato en específico, lo que les decía ahorita. Yo digo que mi cláusula penal es unilateral, pero para este contrato en específico, por algún motivo, yo acepté que la cláusula penal fuera bilateral. Entonces, lo que me permite digamos, como estos términos claves del contrato es que yo voy a poner en excepciones que acepté una excepción que es que mi cláusula penal fuera bilateral y no unilateral. ¿Por qué esto es importante? Porque me permite tener trazabilidad de auditoría y porque las personas finales que firman el contrato van a saber que el contrato tuvo una modificación a esas cláusulas inamovibles. Esta herramienta me ha servido muchísimo como para auditorías y para temas de responsabilidad, porque si bien es cierto, yo les mencioné ahorita que yo siento que el área de compras tiene una parte muy fuerte en el control de los contratos, tampoco es todo es nuestra responsabilidad, ¿cierto? El usuario o el área técnica tiene que asumir su responsabilidad, igual el área de impuestos o el área de finanzas, entonces ese contract brief sirve para que nosotros podamos tener ese control antes de las firmas del contrato. Luego viene la parte contractual o de ejecución. Entonces, una vez yo firme el contrato, una vez yo obtenga las garantías, se hace el kick-off meeting o la reunión de arranque del contrato. En esa reunión de arranque del contrato es como que yo área de compras, le entrego el paquetico al administrador del contrato y le digo, señor administrador, ahora este es su nuevo hijito, encárguese de ejecutarlo. Y en esa ejecución, entonces, lo que les decía ahorita, como el triángulo de mi línea base, entonces yo tengo una línea base de alcance, de presupuesto y de tiempo. Son como los tres elementos claves que cualquier supervisor de un contrato debería medir y debería medir cuál es el delta, cuál es la variación en la ejecución. Entonces, ¿qué pasa cuando yo contraté una obra civil para construir, digamos, para hacer las adecuaciones de una oficina y el proveedor me terminó vendiendo un computador? Pues parece algo muy loco, pero yo se los digo, yo lo he visto y pasa. Entonces ahí claramente tenemos una desviación muy grave del alcance. ¿Qué pasa cuando el proveedor me tenía que entregar en 2 meses y han pasado 2 meses y va a la mitad del camino? ¿O qué pasa cuando me faltan 3 meses del contrato y ya voy en el 90% del presupuesto? Entonces, esas desviaciones son las que realmente no son responsabilidad del área de compra, sino del owner del contrato. Y finalmente tenemos la etapa postcontractual o de cierre, en la que debe estar muy vinculado el administrador del contrato también, con soporte nuestro y del área legal, pero es donde él confirma que recibe a satisfacción todos los entregables
que el contratista hizo bien su trabajo y que se le pueda hacer el pago final. Bueno, ¿cuáles son los tipos de contratos? Acá simplemente les estoy mencionando los 6 contratos que más he usado como en mi experiencia, de pronto hay algún otro, pero creería yo que estos son como los más usados, que son el contrato de servicios, el contrato de suministro, el contrato de consignación. No sé si en todos los países el contrato de consignación significa lo mismo. En Colombia es cuando tú haces un acuerdo con un proveedor para que te entregue unos materiales que todavía le pertenecen al proveedor y que solamente él te va a facturar a medida que tú te los vas consumiendo. Entonces se define digamos, un corte. Puede ser quincenal o mensual, en ese corte se hace el inventario de cuánto te consumiste, eso es lo que el proveedor te factura. Tenemos contratos de obra civil, tenemos contratos de arrendamiento y tenemos contrato de corretaje. No sé si tienen por ahí algún otro tipo de contrato que han usado o manejado. El contrato de mandato es otro. El contrato de mandato es otro, así es. El contrato de mandato es cuando yo, digamos, estoy autorizando para que se haga algo en mi nombre. Los contratos de mandato en Colombia se suelen usar mucho cuando, por ejemplo, hacemos algún leasing para algún vehículo y yo hago un contrato de mandato para que todo el tema de gasolina, de mantenimientos, pues lo pueda hacer la empresa que me está entregando el vehículo en leasing. Pero es básicamente como un contrato en el cual yo autorizo que hagan algo en mi nombre. Hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas, ¿sabes? Creo que una era sobre la hoja que tú mencionabas, la del brief. Ujú. Supongo que Omar se refiere a eso, que si va directamente en el contrato o es algo que internamente lo guardamos. Es interno, Omar. Nosotros lo hacemos internamente como soporte previo. Son como las aprobaciones o validaciones previas que tú obtienes para que el representante legal firme el contrato. Ese documento pues es interno, pero siempre hace parte como de la gestión documental del contrato. Y sirve para tener, como les decía, como la trazabilidad, uno, de responsabilidades de que todo el mundo leyó, que todo el mundo estuvo de acuerdo con el contrato, porque no sé si les ha pasado, me imagino que les ha pasado, que cuando algo malo ocurre, ah, no, yo no sé, fue Compras fue el que negoció eso, yo no tenía ni idea. Entonces, a mí me ha servido ese documento para sacarle esto al administrador del contrato y yo le digo, compañero, pues acá tengo tu firma de que leíste y aceptaste el contrato y lo viste bien. Dale, Omar. Y la otra pregunta la hace Roberto de Ecuador. ¿Cómo hacemos que el proveedor cumpla su parte del contrato cuando son temas de garantía? Sí, solo amplio, buenas noches, solo amplio un poquito más la pregunta con la analogía siguiente. Por ejemplo, yo contrato un servicio, doy un anticipo, el proveedor debe cumplir eh, el servicio, pero después, porque tiene que cobrar el faltante, pero cuando se le paga el total, ¿cómo hacemos para que esas garantías de un año, de 2 años, se cumplan? En el papel está todo bonito, pero tengo que irme a una batalla legal. ¿Cómo normalmente se hace? ¿Tú de dónde eres? De Ecuador. De Ecuador. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y eso ocurre. Es decir, ocurre que tú en el contrato puedes decir, ay, sí, me das una garantía de 12 meses después de la entrega, pero resulta que terminó el contrato. Entonces, luego tú, ¿cómo haces? Como dice Gis, en Colombia también lo manejamos de esta manera. Nosotros tenemos unas pólizas que se hacen a través de empresas de seguros. Y hay una póliza que se llama de cumplimiento y hay otras pólizas que se llaman de calidad. Entonces yo puedo establecer que la póliza de calidad es por el término de duración del contrato y, por ejemplo, un año más, o por el término de duración del contrato y 2 años más. Cuando hago obras civiles, por ejemplo, hay unas pólizas que nosotros llamamos la póliza de la estabilidad de la obra. Entonces yo puedo decir que esa póliza cubre el tiempo de ejecución de la obra y 3 años más, de forma tal que yo pueda garantizar que en la estabilización de esa obra, una vez me entreguen, pues yo pueda ir a hacer alguna reclamación y tenga el soporte.
Incluso hay otra póliza aparte de la de calidad, que bueno, aquí en Colombia, la de buen funcionamiento del equipo, que es diferente a la de calidad. Sí, Entonces es también existe diferente. otra que te puede servir. Sí, sobre todo porque, ok, compró la máquina y se hicieron pruebas, pero las pruebas son cortas, ¿no? Y en corridas largas es donde vienen los problemas. Y ahí normalmente es donde se tienen ese tipo de inconvenientes con que se hicieron pruebas, todo muy bien, pero ya no cubre por X o Y. Bueno, yo creo que la de póliza de buen funcionamiento de equipos, esa te puede Sí, eso, servir. pues, eso te puede servir. Esa te puede servir. Lupita dice que si se podría manejar algún tipo de vigencia en los contratos, no sé si te refieres como a duración, pero de hecho esa es pues la recomendación más importante, o sea, todos los contratos deberían tener una vigencia. Yo siempre, siempre suelo que los contratos tengan una vigencia, que tengan una duración claramente establecida. Si es necesario, se hace un otro, si el contrato para extenderlo, pero siempre debería tener una vigencia. La póliza de vicios ocultos realmente no la conozco. Yo tampoco conozco esa. Sí, exacto. Debe ser en México que la tienen, que no la Sí. conozco. Ilma, Sí, hola. sí, Hola. dale. Les platico un poquito. Sí, esa póliza justo escuchando el tema de las maquinarias, ¿no? Que cuando es corrida grande. Entonces, yo lo ocupo mucho en temas de obra civil, por ejemplo, cimentaciones. Entonces, normalmente la extendemos aparte de garantía, extendemos por cualquier cosa que llegue a pasar o que no se detectó en el catálogo de conceptos y se ejecutó mal. Por eso la tenemos, o no, yo ocupo muchos servicios ocultos. Esa, créeme que si eso existiera en Colombia, mejor dicho, sería demasiado ganadora, porque por ahí cabe cualquier cosa que tú no Sí, pudiste identificar. justo, No, justo. eso, nada, sería demasiado genial. Realmente no, ni siquiera sabía que existía. Muchísimas gracias por Pero es compartir. buenísima. Sí, claro. Bueno, ahora vamos a los elementos claves del contrato. Anwar, ya son las 8. Yo no tengo ningún problema, pero pues no sé cómo es el manejo del tiempo. Pues voy a decir, es de una hora, pero voy a decirlo así de crudo y feo, pues el que se vaya se lo pierde. Está buenísimo. Entonces, bueno, vale la pena quedarse. Creo que es muy ganador lo que estás mostrando y bueno, digamos que cada quien es libre como decir me retiro, me quedo, pero para mí es muy ganador. Entonces, avancemos. Mira, ahí manitos hacia arriba de que está muy bueno. Es más, casi todo el mundo se ha quedado conectado, así que adelante. Bueno, listo, perfecto. Listo. Una Ahora, ¿cuáles son los consulta, elementos? hola. Buenas, una consulta, disculpen que los interrumpa. Sí, Solamente quería saber este tema del brief que mencionabas, Alexandra, es sí. como el proceso de aprobaciones en el que se ve, por ejemplo, en compras, te comento, yo vengo del mundo de compras y pronto voy a empezar a ver el tema de contratos. Lo he visto de manera conceptual, pero quería saber este tema me han comentado un poco de SAP Ariba, que hay ese tiroteo en el que pasa las aprobaciones internamente de la empresa y bueno, también hay mucho lo que es comunicación entre el mandante y obviamente también la parte de la contratista, ¿no? Entonces quería saber, este brief es algo que también está internamente, por ejemplo, como SAP que te dice, el jefe tanto aprobó, o cómo, ¿a qué te refieres con ese tema del brief? Quería entender claramente. Listo. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Es diferente a los niveles de aprobación de una orden de compra, que es, por ejemplo, el que tenemos en SAP o en JT Edwards o en Dynamics, en cualquiera de los ERPs que maneje. Es completamente diferente porque tú, digamos, en el sistema tienes un flujo de aprobación de acuerdo al monto de la orden de compra, ¿cierto? Entonces eso se va a unos niveles de aprobación de acuerdo a ese monto de la orden. Ahí básicamente lo que se está haciendo, digamos, los aprobadores, si bien es cierto, están aprobando también un poco como la compra, como tal, el alcance, pues básicamente también están aprobando un budget o un presupuesto. El contract brief o one pager o términos claves del contrato, como lo queramos llamar, es más bien como una hoja donde tú resumes los temas más importantes del contrato. Entonces ahí no solamente tú estás aprobando como, sí, hay que hacer una obra, entonces haga la obra y la obra vale 1.000 millones de pesos o la obra vale 100.000 dólares, sino que además de esos dos elementos tú estás diciendo, miren, la debida diligencia del proveedor no le salió, pues le salió como algún temita, alguna alerta. Entonces, ¿quién va a aprobar?
que se contrate a un proveedor, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿quién aprueba o no sé qué tan fuertes sean en sus países el tema de compliance, el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo? Pero por lo menos en Colombia es un tema muy fuerte donde yo, por ejemplo, como gerente de compras, pues no voy a aprobar que se vincule a un proveedor que tenga alguna alerta que yo sé que va en contra de este sistema de compliance, ¿cierto? Pero si a mí me dicen, Alexandra, a mí me dice el presidente, mira, Alexandra, muchas gracias, usted es muy querida, usted sabe mucho, pero igual vamos a vincular al proveedor. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Ah, bueno, señor presidente, entonces, para yo vincular al proveedor, venga, yo le pongo acá las excepciones que usted está autorizando vincular a un proveedor que tiene este riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estoy poniendo un ejemplo demasiado fuerte, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser algo así, pueden ser otras cosas más pequeñas. Pero básicamente ese contract brief lo que me permite es resumir todas las condiciones del contrato para que todos los firmantes confirmen estar de acuerdo con ese contrato. Y por eso los firmantes siempre tienen que ser el área de compras, el abogado que participó, el gerente, perdón, el supervisor del contrato y de ahí en adelante, si quieren meter al área financiera, por ejemplo, para temas de impuestos o para temas de batch. Pero básicamente esas firmas de ese contract brief, lo que me están diciendo es esas personas están de acuerdo con ese contrato, de acuerdo que se le adjudique a ese proveedor y de acuerdo con las condiciones que se pactaron. No sé si ahí di respuesta a tu pregunta. Ya, correcto. Entonces, todo este brief es interno, no Es, es algo in- que yo es voy a hacer interno. Ujú. para allá, para afuera, hacia el proveedor, por ejemplo, en este caso, ¿no? De acuerdo, es interno. Gracias, muy amable. Listo, con gusto. Bueno, entonces los elementos claves de los contratos, ¿cuáles son? Todo contrato, y estoy segura en cualquiera de los países de los cuales están ustedes acompañándonos, estoy segura que en todo contrato hay unas partes bien claramente definidas, un objeto y un alcance, una duración, que es lo que mencionamos ahorita, un valor y forma de pago, unas obligaciones de las partes y unas cláusulas generales. Estas cláusulas generales sí podrán variar de país en país, pues según la normatividad, pero hay muchas cláusulas que son como universalmente aceptadas, que son las que se manejan en todas partes. Listo. Debida diligencia. Antes de suscribir cualquier contrato con cualquier tercero, con cualquier proveedor, pues cuéntenme si en alguno de sus países esto no lo hacen, porque me gustaría saberlo. Nosotros hacemos lo que llamamos el due diligence, y es el conocimiento del tercero. Entonces yo en ese conocimiento del tercero, pues me doy cuenta si ese tercero, si la actividad económica del tercero corresponde con lo que yo voy a contratar. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, si yo estoy contratando una obra civil y la actividad económica de mi proveedor es venta de computadores, pues digamos como que no cuadra. Si los representantes legales tienen la facultad para contratar, algo que ocurre mucho en Colombia es que los representantes legales de las compañías tienen como unos límites para firmar. Entonces, la Cámara de Comercio es como ese documento que certifica la existencia de una compañía en Colombia. Entonces, lo que sucede es que muchas veces en esa Cámara de Comercio dice, Alexandra Zapata puede firmar contratos hasta $100.000. Entonces, si yo voy a firmar un contrato con mi compañía, y el contrato es por 150.000 y lo firma Alexandra Zapata, ¿qué pasa con ese contrato? ¿Ustedes qué creen que pasa con ese contrato? ¿Es válido o no es válido? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Ok. Entonces, si yo firmara un contrato de $150.000, pero mi facultad legal es de $100.000, pues el contrato no sería válido. Y yo necesitaría la aprobación del órgano correspondiente, que podría ser junta directiva, que puede ser una asamblea de accionistas. También va básico en la medida de diligencia, revisar la capacidad financiera del tercero. ¿Qué tanto ese tercero puede cumplir con la ejecución del contrato? ¿Qué tipo de permisos, licencias son aplicables de acuerdo a la normatividad de cada uno de los países para que ese tercero pueda ejecutar la labor, para que ese tercero pueda hacer su trabajo? Les pongo un ejemplo. Yo vengo, como les comentaba, de minería y para que tú puedas operar o para que tú puedas explotar, digamos,
una mina, pues tú tienes que tener unos permisos ambientales, tienes que tener unos permisos de la autoridad minera. Entonces yo no podría contratar a una empresa para que me haga un servicio de explotación si no cuento con los permisos necesarios de la autoridad ambiental y minera. Entonces siempre, digamos que toda esta vida de diligencia implican todos estos aspectos. Luego viene el objeto del alcance, que estos son dos elementos supremamente claves que tienen que quedar demasiado claros en un contrato, tienen que ser lo suficientemente explícitos y específicos de qué estoy contratando. El objeto es qué es lo que necesito, cuál es el propósito fundamental de ese contrato. El alcance ya va mucho más detallado, entonces en el alcance uno pone todas las especificaciones técnicas, los entregables, el cronograma, el límite de baterías. ¿Qué es el límite de baterías? Donde las partes se acuerdan. El proveedor muchas veces te dice, ve, yo sí te voy a construir la casa, pero no te hago la losa. La losa es como esa base inicial. Entonces eso tiene que ir en el límite de baterías. Tiene que quedar muy claro que la losa no la construye el proveedor, sino que la tengo que poner yo y cualquier otro requerimiento especial o adicional que sea necesario especificar en el acuerdo, como el lugar de ejecución del servicio, cuál es el equipo de trabajo que se va a poner a disposición para la ejecución del servicio, quién va a poner los equipos o herramientas para la ejecución de ese servicio, todos esos elementos que son claves. Y ahora les tengo un caso, el caso del pollo confundido. Entonces les voy a contar cuál es el caso del pollo confundido. Resulta que habían dos empresas, una de Suiza que se llamaba Frigaliment y otra estadounidense que se llama BNS. Firmaron un contrato para comprar pollo. Ese fue el contrato que firmaron, comprar pollo. Todo parecía simple, súper fácil, pero bueno, resulta que no era tan fácil. Frigalimen esperaba pollos jóvenes y tiernos para poder asar y freír, pero BNS envió pollos viejos y duros, los que sirven más para sopa que para parrilla. Y acá empezó todo el problema, toda la batalla del pollo. ¿Qué es un pollo? ¿Un juvenil y delicioso asado o una vieja gallina para guisos? Entonces eso de ¿qué es el pollo? Es un problema que se fue hasta un juez. Esto es un caso real. Es un problema que se fue hasta un juez. Entonces el juez decidió que pollo podría significar cualquiera de las dos cosas, porque pollo es pollo, puede ser un pollo joven o un pollo viejo, pues significa cualquiera de las dos. Lo anterior debido a que Frigalimen no fue lo suficientemente claro y específico en el objeto del contrato, por lo que BNS cumplió con lo que le pidieron. Frigalimen le dijo, oiga, yo necesito pollo y BNS le mandó un pollo. Entonces, la moraleja de la historia es cuando pidas pollo, especifica si lo quieres para la parrilla o para el caldo. Esto aplica para todo. ¿Para qué necesitas ese pollo? ¿Cuál es el tipo de pollo que necesitas? Por eso el objeto y el alcance son supremamente importantes. Yo pensé que ibas a mostrar el caso de Frisbee. Cuando vi pollo confundido, yo dije, este es el caso de Frisbee España con Colombia. Sí, demasiado importante ser lo suficientemente claros, porque miren, uno tiene que hacer un contrato para pensar que algún día eso lo va a llevar ante un juez. Para eso son, pues, es decir, ojalá que uno no tenga que meterse en esos enredos y en esos conflictos, pero el contrato tiene que quedar hecho también que algún día tú lo lleves donde un juez y el juez va a decir, ah, sí, claro, usted tiene toda la razón. Listo. Ahora viene duración, valor y forma de pago. Todo contrato debería tener una duración. Esto no es obligatorio, no es que la normatividad te lo diga. Tú puedes hacer un contrato a término indefinido, sin embargo, yo no lo recomendaría, yo no lo haría. Yo siempre recomiendo que un contrato tenga una duración. Si yo no tengo muy claro cuánto, pues porque hay contratos que pueden ser, digamos que tú dices, este contrato por algún motivo, no tengo tan claro hasta cuándo va, pues igual ponle una fecha estimada. Igual siempre debería tener una fecha estimada. En caso tal que no se cumpla el objeto en esa fecha, pues le haces un otro sí. También todo contrato debería tener un valor. ¿A qué me refiero con que todo contrato debería tener un valor? Hay varios tipos de valores en un contrato. Entonces, un contrato puede tener un valor estimado, puede tener un valor global o puede tener un valor indeterminado pero determinable. ¿Qué significa indeterminado pero determinable? Es que tú dices, yo exactamente no sé cuántos filtros voy a pedir, pero yo sé que cada filtro vale 20.000. Entonces, a lo largo del tiempo y de la ejecución, el contrato va a ser determinable porque simplemente va a ser una multiplicación de P por Q, va a ser una multiplicación de 20.000 por la cantidad de filtros que tú pediste, ¿cierto?
Yo qué sugiero y qué les recomiendo, que en la medida de lo posible todos sus contratos sean valores estimados. Porque un valor global lo que quiere decir es que es un valor fijo, que es ese precio y es inamovible, independientemente que usted ejecutara menos o ejecutara más. Hay en algunos casos donde un valor global aplica claramente. Yo puedo contratar un servicio con un cronograma, con un entregable específico que cuesta 100 pesos. Voy a hablar en dólares porque pesos es diferente. $100. Entonces, tú puedes decir, ve, yo te contraté para que tú me diseñaras. Voy a contratar a Anwar para que me le dé una capacitación a mis chicos en especificaciones técnicas y él me va a cobrar $100, ¿cierto? Entonces es un entregable específico, él me va a decir, ve, yo te voy a dar la capacitación, va a durar 2 horas, este es el alcance, esta es la fecha y tú me vas a pagar 100. Perfecto, ahí nada va a cambiar porque el alcance está muy claramente definido. No siempre el alcance está tan claramente definido y por eso es bueno definir ese valor estimado. Ahora, también hay otros tipos de contratación. Cuando tú contratas ese valor global, también le puedes llamar suma alzada. ¿Qué pasa cuando uno hace un contrato de suma alzada? Que el contratante es el que toma, perdón, que el contratante es el que toma, el contratista es el que toma todos los riesgos. Y como el contratista es el que toma todos los riesgos, ¿ustedes qué creen? ¿Cuánto creen que le puede costar a un contratante un contrato por suma alzada? Pues siempre le va a costar mucho. Siempre le va a costar muchísimo más. Porque el contratista le te está diciendo, oiga, si el riesgo es mío, yo lo voy a asumir, pero le va a cobrar a usted por ese riesgo que yo voy a asumir. Listo. Entonces también la definición de qué tipo de valor de contrato yo voy a establecer depende mucho del riesgo que yo quiera asumir. Cuando yo lo hago por precios unitarios, ambas partes están asumiendo el riesgo. ¿Por qué ambas partes están asumiendo el riesgo? Porque simplemente es un P por Q. Yo te voy a cobrar lo que efectivamente te consumiste. Y luego está el reembolsable. Yo te voy a cobrar lo que me costó, pero ustedes saben que eso nunca va a pasar y que siempre va a haber un markup o siempre va a haber una IU o un fee que te van a cobrar del costo más ese fee. Entonces, el valor del contrato va a depender mucho del tipo de contrato que yo esté realizando. ¿Qué se les ocurre a ustedes, por ejemplo, para un contrato de suma alzada o valor global? ¿Qué tipo de servicio han manejado con ese valor? Yo vi que Omar levantó la mano. Ahí me voy a arriesgar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, me voy a arriesgar un poquito al tema de la suma alzada. A lo mejor cuando tenemos cargas que son internacionales, ¿correcto? Y cuando no tenemos a lo mejor un TLC de por medio entre ambos países, ¿no? Entonces ahí hay mucho, mucho riesgo que podemos asumir. Entonces creería que podría ser a suma alzada. Ok, Y en paralelo quería hacerte una pregunta también. sí. Quería saber el tema que comentas de valor estimado, que es un valor que no es concreto, no es como decir de que de aquí a este año siempre, en este año me vas a cobrar $100 como tú mencionabas. ¿Cómo lo podría poner como estimado? En los, Este, En los a ver, contratos tú normalmente pones cláusula valor. El valor del presente contrato, el valor estimado del presente contrato es $1.000.000, el cual se liquidará de acuerdo a las cantidades efectivamente consumidas. ¿Eso qué quiere ah, decir? Porque esto es muy importante. Porque tú dices, ve, yo hice una proyección con mi equipo técnico y yo creo que las cantidades que yo voy a pedir van a sumar $1.000.000 en un año. Eso es lo que yo creo. Pero resulta que tu producción bajó por algún motivo, que tus ventas bajaron y que tú no necesitaste tantas cantidades y ejecutaste $500.000 en vez de 1.000.000. Entonces no vas a estar obligado a pagar el millón, solo vas a pagar lo que efectivamente consumiste. Por eso el valor estimado a mí me gusta tanto porque te da esa facilidad de no comprometerte con un monto que puede variar o puede cambiar. Y por eso yo solamente usaría el valor global cuando son entregables muy específicos, cuando es un contrato como de corto plazo, de un único entregable, que yo sé que ese valor no va a cambiar, que es inamovible, solamente ahí usaría el valor global. Dale, Melvin.
Mira, dentro de o sea, dentro de los montos tenemos ambigüedades, por así decirlo, letritas chicas, ¿no? Qué interesante. Sí, Gracias, Alexandra. con gusto. Melvin, ¿tenías una pregunta? Sí, claro, quería hacer un aporte. Bueno, con el tema de los valores estimados, yo lo que he manejado estratégicamente cuando son productos, he colocado lo que es un porcentaje más menos, ¿verdad? A veces cierro negociaciones con un valor, digamos, total. Sin embargo, a nivel de cantidades, yo lo dejo indicado que puede haber una estimación digamos, un porcentaje por encima que yo consuma o un porcentaje por debajo. Y aquí quiero, digamos, relacionar forma de pago con la siguiente slide que tú tienes, ¿verdad? Que va relacionada a compromisos, ¿sí? Eh, con lo que es servicios, lo que estratégicamente hemos manejado es con entregables, ¿sí? La forma de Exacto. pago va con entregables, va más aplicado a servicios, ¿sí? Entonces, vamos cerrando, cuando el proveedor cierra un hito, yo le voy a dar un pago, cuando cierra otro hito, le voy a dar otro pago y así consecutivamente, pues estratégicamente amarro al proveedor para que él cumpla con esos hitos y yo también, digamos, internamente, pues siempre con una validación, pues se pueda dar ese pago porque ya cumplió el hito, ¿verdad? Así es, súper bueno. Muchísimas gracias y yo siempre recomiendo precisamente que para servicios, en la medida de lo posible, siempre se definan hitos de pago por entregables. Siempre un pago debe estar amarrado a un entregable que recibiste a satisfacción, porque si no, no tienes manera de controlar esa ejecución. Y no tienes manera de asegurar que el contratista te cumpla, porque finalmente si ya le pagaste por anticipado, pues no va a sentir esa presión de cumplir para que le pagues. Y algo importante es cómo se define la satisfacción, porque entregó el entregable y entonces ya quiere facturar, pero no ha sido revisado ni validado y que se defina bien hasta el plazo que tiene el contratante para revisar los entregables y poder objetar. Todo eso hay que tenerlo muy definido. Eso es súper importante, Anwar, tener demasiado claro cuál es la metodología para revisión de entregable, cuánto tiempo tengo para revisión, cuánto tiempo tiene la contraparte para subsanar, digamos, mis comentarios, pero adicionalmente definir muy claramente cuáles son los niveles de calidad. Es decir, no puede ser subjetivo, porque puede ser que a mí me parezca que la capacitación que tuviste es muy mala y que tú me digas, pues, que es muy buena. Pues, ¿cómo hacemos para... O sea, ¿cómo hacemos para llegar a ese punto donde yo no tenga cómo decirte que es mala? Entonces tú me vas a decir, no, claro, es que mira, yo te demuestro porque además tengo la experiencia, el conocimiento, porque hice una encuesta de satisfacción y la respuesta fue positiva. O sea, es como dejar súper claro cuáles son los parámetros con los cuales yo voy a determinar, como tú dices, esa satisfacción. Y otra cosa más que quiero decir que me acaba de acordar, en muchos contratos yo leía, cuando dependiendo del servicio, el contratista decía, mi responsabilidad es de medio, no de Y no resultado. de resultados, Eso también es muy importante. sí. Sí, muchachos, nunca se dejen meter digamos, esa cláusula. Hay ciertos tipos de contratistas, por ejemplo, los abogados. El abogado te va a decir y te va a poner en el contrato, mi responsabilidad es de medios y no de resultados. ¿Qué quiere decir? Yo no te voy a garantizar si vamos a ganar el pleito, no, yo voy a hacer todo lo posible. Yo voy a hacer lo mejor posible, pero yo no te voy a garantizar que vamos a ganar el pleito. En muchos casos aplica, pero hay que tener mucho cuidado con mejor dicho, esa frase es terrible. Sí. Sí. Maya tiene la mano levantada. Sí, quería complementar dos cositas. Uno, en el tema pues yo trabajé en el área de construcción por mucho tiempo. Eh, Nosotros, cada vez que ejecutamos un contrato o realizamos un contrato, es una carta abierta a un contratista prácticamente, porque se fija es el valor unitario. Tú ahorita dijiste una cláusula muy importante que siempre iba en mis contratos sí o sí, que es realmente voy a pagar lo que realmente se ejecutó. Con eso cierro el indeterminado porque De en las acuerdo, obras hay cantidades menores o mayores en las ejecuciones reales. de Siempre es un acuerdo. estimado. Entonces, ese hito que siempre debe ir en los contratos, sea que tienes un contrato fijo, no está de más colocarlo siempre. ¿Por qué? Porque uno no sabe
si el contratista te va a quedar mal, si el proveedor te va a quedar mal. Entonces, siempre debemos como hacer esa observación en los contratos de que se paga lo que realmente se entregó o se ejecutó. Eso como primer punto. Y como segundo punto, nosotros hacíamos unas observaciones en el tema de garantía y llevábamos el contrato mucho más allá de las entregas. ¿Cómo? Nosotros amarrábamos dentro de las negociaciones, capacitaciones, entregas a finales usuarios, a usuarios finales, porque nos pasaba lo siguiente. El contratista terminó la obra de él, su contrato lo terminó, pero yo no he terminado mi obra final. Entonces, por ejemplo, tengo un hidrosanitario y tengo un eléctrico que ya terminaron las obras, pero como yo no he terminado acabados, pues el único que va a recibir es el cliente final. Entonces, ¿qué hacíamos en estos casos? Nosotros nos proyectábamos y dentro del contrato amarrábamos esas garantías que ahorita hablaban de ellas y le decíamos, durante el año siguiente, y eso salía desde el pliego de licitación, que durante el año siguiente era obligación del contratista mantener a una persona para cubrir estas garantías. Y adicional a eso, en temas de maquinarias, en cuanto a equipos especializados como plantas eléctricas, bombas contra incendio, etcétera, etcétera, lo que hacíamos era amarrar esos equipos a una red de obra contra un pago de una red de obra contra una capacitación final al usuario final. Es decir, listo, está bien, yo te recibo el equipo, tú me das una capacitación a mí como constructor, pero yo te pido que cuando el cliente final sea 6 meses o un año, porque también hay que establecer un tiempo, dentro de tu entrega, ese cliente final tenga su capacitación directamente del proveedor. Entonces, como hacer esos dos énfasis porque normalmente se quedan por fuera esas, y viene la pregunta que hicieron al comienzo de la charla, ¿cómo hago para, ya me entregó, cómo hago para reclamar esa garantía? Entonces, traten de negociar antes de cerrar todo el contrato esos puntos que son importantes, que se les van a venir a futuro con el cliente final al cual nosotros entregamos. Súper de acuerdo, muchas gracias, Maya. Miren, un tema que es demasiado claro, nosotros podemos hacer el mejor contrato, es decir, el mejor documento escrito, puede ser perfecto. Tratamos de mitigar todos los riesgos, pero si la ejecución no se hace bien y no se controla, pues realmente lo que está escrito, pues no va a servir de nada. Entonces, un documento bien escrito y un contrato bien escrito tiene que estar acompañado de una muy buena ejecución para que realmente sirva como una herramienta estratégica para la compañía. Acá, digamos que no me quiero detener mucho, solamente hacer énfasis en la cláusula de valor. Siempre cuando nosotros tenemos contratos multiaños es muy importante que nosotros pongamos que los precios se van a ajustar de acuerdo. En Colombia llamamos el IPC, que es el índice de precio del consumidor, pero yo estoy segura que en todos los países existe inflación. Entonces es muy, muy importante definir con base a qué índice se van a dar los incrementos de precio, porque lo que sucede cuando uno no pone esto en un contrato es que al año siguiente el contratista te va a decir mira, es que te voy a subir la tarifa un 15% porque sí resulta que se me incrementaron los costos. Y como tú no lo estableciste en un contrato, pues va a ser muy difícil llegar a esos acuerdos. Entonces es muy importante que siempre desde el principio se establezca cuál va a ser el factor o el índice con el cual se van a tener los incrementos en el año siguiente. O si se va a pactar que no va a haber incrementos, por ejemplo. Bueno. Luego viene la matriz de responsabilidades. Esto es muy importante, pues, porque es quién pone qué. Juan Carlos, dale. Juan Carlos, ¿ibas a decir algo? Ok. Entonces luego está la parte de quién pone qué. Esto es algo a lo que yo le llamo en los contratos la matriz de responsabilidades. ¿Quién se encarga de qué? Esto es tan importante porque es que a la hora de la ejecución y a la hora de solucionar controversias
entre las partes es muy importante poder ir al contrato y decir, venga, es que acuérdese que lo de disposición de residuos o de desechos la iba a hacer usted contratista o no, acuérdese que la iba a hacer usted contratante. Es demasiado importante que queden claras cada una de las obligaciones de quién pone qué. Porque si me lo preguntan, es uno de los mayores factores de discusión entre las partes, es no, yo no tenía entendido eso, yo no entendí eso, yo entendí otra cosa. Entonces, mientras más claro se sea en quién pone qué, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Estas son las cláusulas generales que tienen los contratos. Creo que la mayoría son cláusulas que podrían aplicar para todos los países porque son cláusulas muy universales. Y son cláusulas que lo que pretenden o lo que intentan es proteger, ¿cierto? Proteger de diferentes riesgos. Entonces tenemos una cláusula penal. La cláusula penal es la que me protege de un riesgo de incumplimiento. Yo tengo varios mecanismos para protegerme de incumplimientos del contratista. ¿Cuáles son esos mecanismos? Está mi cláusula penal, está mi cláusula de apremios o también lo pueden conocer como multas o apremios y están mis garantías o mis pólizas. Entonces, estas primeras tres cláusulas son aquellas cláusulas que me protegen de incumplimientos de los contratistas. Súper importante también establecer en los contratos cuál es la ley aplicable, especialmente cuando yo hago contratos entre partes de diferentes países, porque si yo suscribo un contrato con una empresa de México y no defino la ley aplicable, pues cuando haya una disputa o una controversia, ¿a dónde me voy? ¿Con qué ley soluciono el problema? ¿Con la colombiana o con la mexicana? Eso es muy importante. También es muy importante establecer en los contratos el mecanismo de resolución de conflictos. Normalmente en Colombia les cuento que tenemos unos mecanismos de resolución de conflictos que siempre empieza con arreglo directo, es decir, cuando yo tengo un conflicto, lo primero que tengo que hacer es ir a mi contraparte y decirle, oiga, señor, usted me está incumpliendo, venga, lleguemos a un acuerdo. Si eso no es posible, si no se puede solucionar por una vía de arreglo directo, entonces luego nos vamos a algo que llamamos tribunal de arbitramiento, que es donde hay un tercer componedor que lo que hace es mediar entre las partes. Venga, yo les ayudo a ustedes dos a solucionar su problema. El tema es que en Colombia eso cuesta mucho, porque eso cuesta demasiado ese tercer componedor, es una cámara de comercio que cuesta un montón de dinero. Y la otra, digamos, el otro mecanismo es justicia ordinaria. Es como, no, venga, yo lo voy a demandar, vamos a demandar esto donde un juez, pero no sé cómo serán en México, en Costa Rica, en Ecuador, en Guatemala, no sé cómo será. Este tema les voy a decir en Colombia, un proceso de estos puede tardar 10 años o 15 años y pues ya, o sea, como que ya ni justifica que te salga el proceso. Entonces siempre pues lo ideal sería que la solución sea arreglo directo. Melvin, tienes una pregunta. Sí, para este punto lo que nosotros manejamos, primero pues definitivamente intentarlo solucionar entre las partes y si no pues determinamos digamos, por consentimiento de ambos, determinamos alguna persona que sea intermediaria, ¿sí? Y esa persona intermediaria es la que va a determinar cómo poder solucionar el problema. Y ya como tercer punto, pues lo llevamos a tribunales, ¿verdad? Pero digamos, es como el proceso que definimos en el contrato. Poderlo definir, digamos, de mutuo acuerdo y si no, pues definimos a alguien que sea un árbitro, ¿verdad? En este caso, y pues como tercer punto, llevarlo a un tribunal. A un tribunal, sí, de acuerdo. Sí, muchas veces las partes acuerdan de como contratar a un experto, un tercero experto, que sepa de lo que estamos hablando, si es una obra civil que sepa el tema o si es un tema de ingeniería, pues que sepa y que pues pueda dirimir como el conflicto. Eso también es muy difícil porque ese tercero experto normalmente siempre está de un lado que del otro, entonces es difícil de manejar, pero pues he visto que se hace. Luego está también la cláusula de indemnidad y el límite a la responsabilidad. Esa cláusula de indemnidad lo que busca es como protegernos, eh, digamos, o nos cubre los daños que suframos por causa de mi contratista. Entonces, si mi contratista hizo algo que me pudo afectar o que me va a generar algún problema legal, pues él tiene la obligación de defenderme. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo contraté una empresa de aseo que viene pues a las oficinas de Amrise y vienen y pues tengo las señoras de aseo y cafetería que se encargan de la limpieza, de servirme el tinto y todo esto. Y esto yo lo hago con una empresa, pero resulta que esa empresa no le paga el salario a estas personas o no le paga la seguridad social a estas personas. Entonces esas personas van y demandan.
y demandan a su empleador, que es mi contratista, pero me demandan a mí también por ser solidariamente responsable. Entonces, cuando tenemos este tipo de demandas, lo que hace esta cláusula de indemnidad, si la tengo bien elaborada, es que si a mí me toca pagar algo por causa de esa demanda, como es algo atribuible al contratista, él me tiene que devolver esa plata, él me tiene que reembolsar cualquier gasto de abogados, cualquier dinero que yo tuve que pagar por ocasión de que él hizo algo incorrecto o que no cumplió con una de sus obligaciones. Y el límite a la responsabilidad es precisamente que el contratista me puede decir, vea, Alexandra, listo, póngame la cláusula de indemnidad, pero yo solamente le voy a devolver a usted hasta el valor del contrato. Si el contrato vale $100.000, yo le respondo a usted por $100.000. Pero yo le voy a decir, no, pero es que sabes que el daño que tú me puedes causar puede costar más del valor del contrato. Si a ti te hacen una obra y si esa obra, Dios no quiera, digamos, tiene algún problema, hay un derrumbe, se cae por que quedó mal construido y mueren personas o hay daños, digamos, activos, eso puede ser, el costo puede ser mucho más alto que la obra en sí misma. Por lo tanto, yo lo que recomendaría es nunca aceptar límite a la responsabilidad. Nunca. Pero un contratista siempre va a querer decirte, yo te pago un máximo hasta el valor del contrato. Tenemos también la cláusula de confidencialidad, esta la debe tener todos los contratos de cualquier país, no importa, pero siempre debemos garantizar que la información que compartamos con nuestros terceros pues se mantenga confidencial. A no ser que, porque digamos en Colombia también la norma dice, pues a no ser que alguna autoridad competente exija que se entregue esa información, pues digamos ahí el contratista no tendría ya esa obligación. Tenemos una cláusula de modificaciones que me dice que para modificar alcance, para modificar valor, para modificar plazo o para modificar cualquier condición del contrato, este debe hacerse por escrito y debe hacerse a través de un otro sí. Esto es muy importante porque los owners de los contratos suelen negociar cosas por fuera del contrato. Suelen pedir nuevos servicios, suelen negociar otras tarifas, otras condiciones y esto queda por fuera del contrato. Entonces es demasiado importante que quede claridad que cualquier modificación tiene que quedar establecida a través de un otro sí firmado por las partes. Luego tenemos la cláusula, la cláusula de terminación. Esta cláusula es demasiado importante, especialmente para nosotros como contratantes, cuando nosotros necesitamos que podamos terminar ese contrato en cualquier momento. Entonces, yo puedo hacer un contrato a 1 año, a 2 años, a 3 años, pero yo tengo que tener una cláusula que diga que en cualquier tiempo y en cualquier momento yo puedo terminar el contrato con una notificación de 30 días, por ejemplo. Eso me permite que ante cualquier cambio en mi operación, pues yo me pueda salir de un contrato y no esté amarrado a ese contrato. Esa cláusula, donde es muy difícil de aplicar en un contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento normalmente es difícil, porque a ti te dicen, si tú terminas el contrato antes de, pues te toca pagar los cánones pendientes o te toca pagar una multa, pues que suele ser muy alta. También es súper importante establecer la cesión del contrato. La sugerencia es si nunca permitamos que un contratista pueda ceder el contrato. ¿Por qué? En algunos casos, y hay un concepto que se denomina intuito personae, que es cuando yo contrato a un consultor o a un experto en un tema por ser ese consultor. Yo contraté a Anwar porque es Anwar, porque yo sé que sabe, que tiene experiencia, conocimiento, pero resulta que Anwar llega y me dice, ay, mira, yo no pude ir a dictarte el curso, pues te voy a mandar a mi hermano. Entonces, pues digamos que ahí habría una afectación para mí porque la razón por la cual yo hice el contrato era porque era Anwar y no su hermano. Entonces, eso es muy importante establecerlo. Anwar, después de usarte tanto como ejemplo, yo creo que te voy a llamar para un cursito. No, y lo bueno es que me has dicho el nombre mal todo el webinar, porque Ay, ¿cómo es? mi nombre es Anuar. Ah, Anwar. Ok. ¿Y sé por qué no me había corregido? Me da pena. Ay, Dios mío. Me hizo quedar mal todo el webinar. Anwar. Hola, Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal? Cordial saludo desde Ecuador. En la parte de contratos, hoy en día, ¿dónde encaja mejor la parte de que está muy en boga el tema de protección a usos de datos personales y todo ese tema que ahora se está volviendo, eh, están tomando el tema legal para que lo pongamos en todos los contratos, en todo tipo de documentos?
para protegernos de acciones legales posteriores por el uso indebido de datos personales. Sí. En Colombia nosotros tenemos una ley que se llama Veas Data, pero yo sé que en todas partes, a nivel pues universal también, existe ese tema de tratamiento de datos. Ustedes ven el recuadro final, ahí estoy indicando que siempre debe haber una cláusula de tratamiento de datos, una cláusula en donde quede claridad que los datos que cada una de que cada una de las partes tenga acceso, pues se deben proteger, se deben usar de manera correcta, solo se deben usar para lo cual se autoriza. Entonces sí, es un tema supremamente importante. También, antes del tratamiento de datos, tenemos todas las cláusulas de compliance. ¿Qué son las cláusulas de compliance? Pacto anticorrupción, compromiso ante soborno, riesgo LAF, origen de fondos, auditoría, son todas esas ética que me faltó incluirla acá, pero son todas como esas cláusulas de transparencia, de cubrirnos de riesgos, pues digamos, de temas de compliance. Bueno. Em, Como estamos un poquito cortos de tiempo, me voy a pasar acá al tema de las pólizas que hemos mencionado. Acá faltó mencionar la que dijiste, Anuar, de los equipos, ¿cómo es que se llaman? Se llama de buen funcionamiento de equipos. Buen funcionamiento de equipos. Listo. Acá les tengo las 5 pólizas que son más usadas en Colombia. Seguramente ustedes también las usan, que es la póliza de buen manejo del anticipo. Esa todos ya la sabemos. Cuando nos piden un anticipo, pues lo que busca es cubrir el riesgo, que el contratista no se me vuele con el dinero antes de que me ejecute el servicio. Normalmente se pide por el valor, por el 100% del valor del contrato y 3 meses más. La cláusula de cumplimiento del contrato se pide o yo la pido entre el 20 y el 30% dependiendo del tipo de contrato y lo pido por el tiempo de duración del contrato y 3 meses más. La cláusula de pago de perdón, la cláusula, no, la póliza de pago de salarios y prestaciones sociales se refiere a aquella póliza que me cubre de que el contratista quizás no le pague a sus empleados que tienen, pues digamos que están asignados a algún proyecto con nosotros, no le pague los salarios, no le pague su seguridad social. Entonces, en caso tal que ese empleado haga una demanda, pues esta cláusula me cubre. Esta cláusula cubre por el término del contrato y 3 años más. ¿Por qué 3 años más? Porque en Colombia el empleado tiene 3 años para demandar a una compañía. Después de 3 años, pues digamos que ese ya no tendría pues como el tiempo para hacer ninguna demanda. Tenemos la cuarta, que es la calidad del servicio, de la cual ya hablamos, que también se puede pedir por un año más, es lo que yo les decía, como me puede cubrir como esa garantía, pero en vez de la de buen funcionamiento del equipo, que es para equipos, pues esta me sirve para servicios. Y finalmente tenemos la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Esta póliza lo que hace es cubrir contra daños a terceros. ¿Qué pasa si haciendo una obra el contratista hace algún daño en la casa de al lado, daña un vehículo, hace algún daño, digamos, de un tercero? Pues entonces esta póliza cubre ese riesgo. Es muy importante que tengamos en cuenta que de la póliza 1 a la 4 no pueden sumar más del 100% del valor del contrato, es decir, los porcentajes que se establezcan no pueden ser superiores al 100% del valor del contrato. La póliza 5 no importa, puede ser otro 100%, pero del 1 al 4 no pueden sumar más del 100%. Entonces yo tengo que jugar con los porcentajes de acuerdo a, digamos, al riesgo que tenga para el contrato en específico. Estas son como las pólizas contractuales que se usan en Colombia, pero pues hay unas pólizas que son internacionales, que son la carta de crédito o stand-by letter y las garantías bancarias. Las garantías bancarias, básicamente cada una de ellas hacen el símil de cada una de las pólizas que les acabo de mostrar, pero pues en vez de una póliza es una garantía bancaria. ¿Cuál es el problema de la garantía bancaria? Que son supremamente costosas. Son supremamente costosas, se demoran mucho en gestionarse, o sea, siempre tiene que haber un banco como intermediario, la emisión de una garantía bancaria tarda muchísimo. Entonces, cuando yo hago un contrato con una empresa internacional, generalmente pues no pido pólizas. Las pólizas solamente las hago con las compañías locales, porque realmente tener una garantía bancaria es muy difícil.
Por lo tanto, un contrato con una empresa internacional, pues en lo posible debe ser con compañías reconocidas, que tú sabes que digamos que tienen una buena reputación. Listo. Acá tenemos un tema y es un contrato de servicio de transporte. Una empresa contrata transporte especializado para personal en campo, eso se suele usar mucho en minería. El contrato establece tarifas por trayecto y condiciones de seguridad. El contratista propone incluir servicios de mensajería y paquetería dentro del mismo contrato. El área de compras identifica que el servicio adicional no está contemplado en el alcance. Entonces, ¿ustedes creen que tenemos un riesgo de ampliar el objeto contractual sin proceso competitivo? O sea, ¿creen que en este caso, por ejemplo, el contratista me va a tener una ventaja y me va a cobrar costos más altos por el servicio de mensajería, porque sabe que yo no lo voy a comparar con otro proveedor? Seguramente hay un posible riesgo de incumplimiento de nuestra política y pues digamos que lo más recomendable sería hacer un contrato independiente de mensajería con un proveedor especializado. ¿Les ha ocurrido un caso similar? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Bueno, como ya les comentaba ahorita, no sé si por acá hay algún comentario. A ver. Si el proveedor es del extranjero, pues tiene que ser una garantía bancaria, o sea, ninguna aseguradora. Creo que ningún país cubre riesgos de una compañía en otro país. Entonces, en ese caso siempre tendría que ser una garantía bancaria o una carta de crédito. Con respecto a los otros sí es muy importante que sepamos cuándo se puede hacer un otro sí y cuándo no se puede hacer un otro sí. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de servicio de mantenimiento de aires acondicionados y el objeto del contrato claramente establece que es un servicio de mantenimiento de aires acondicionados en las oficinas centrales de Amrise y resulta que el proveedor también me puede prestar servicios, servicios de aseo. ¿Ustedes creen que yo debería poder modificar el objeto del contrato incluyendo los servicios de aseo o no? ¿O debería ser un contrato independiente? Y estamos partiendo de que el objeto social del proveedor tiene ambos servicios cubiertos en su objeto social. Sí, tiene ambos servicios en su objeto social. Bueno, yo en lo ¿Ustedes qué- personal lo plantearía hacerlo diferente, independiente. Yo en lo personal plantearía hacer dos contratos independientes. Sí, debería ser un contrato independiente. Yo también diría que debería ser un contrato independiente. Por eso, ese ejemplo es muy importante para decirles que tengamos mucho cuidado con los otros INs. Un otro sí no es un documento o una herramienta para convertir un contrato en otro contrato. Hay que tener mucho cuidado con eso. Un otro sí me sirve para cambiar un plazo, o sea, para extender la vigencia del contrato, para adicionar cantidades, para aumentar valor, para hacer algún cambio en la responsabilidad de las partes, para incorporar algún anexo del contrato, para hacer alguna aclaración o corrección, pero no me sirve para convertir un contrato en otro contrato. Entonces, en ese orden de ideas, si yo tengo un contrato con un objeto claramente establecido y yo necesito otro servicio completo, hay servicios que son accesorios, pero si yo lo que necesito es un servicio completamente diferente, realmente yo debería gestionar un nuevo contrato. Exactamente, es difícil definir el incumplimiento cuando yo tengo un Frankenstein. Yo le llamo Frankenstein a esos contratos eh, que son una mezcla de todo. Bueno, chicos, para finalizar, les quería hablar un poco de la administración de contratos, no me voy a extender mucho, solamente que tengan en cuenta que en la administración de contratos siempre debemos tener en cuenta calidad, alcance, tiempo y costo. Ahorita les hablaba de calidad, costo y tiempo, que es como mi línea base, pero le agregué calidad. Es como esas variables o esos parámetros que yo debería establecer desde el principio, tener demasiado claro para poderlos medir, para poder hacer un seguimiento continuo y poderme dar cuenta si hay alguna desviación. Por eso todo contrato debe tener un contract owner. Si en sus compañías tienen contratos que no tienen un responsable, eso hay que solucionarlo, porque un contrato sin responsable es un problema. Es un problema y y no hay otra, digamos que no hay nada más que decir. Y también súper importante que tengamos en cuenta el ciclo de vida del contrato.
Entonces, nosotros participamos en esa parte del inicio, que es la firma, que es todo el tema precontractual, firma y registro. Luego viene la parte de ejecución, que el contract owner es como el responsable de esa ejecución, de hacer el seguimiento. Nosotros en ejecución podemos participar, sí, nosotros somos como un advisor, como un consejero, como alguien que está ahí para dar soporte en caso que se requiera que se tenga alguna inquietud. ¿Somos los responsables de la ejecución? No, nunca deberíamos ser responsables de la ejecución porque hay algo que se llama segregation of duties o segregación de responsabilidades. Entonces, si yo compro, yo no debería administrar porque ahí tengo un conflicto. Está el tema de control, que también es responsabilidad del contract owner, que es control de pues, temas de auditoría, indicadores y gestión de cambios. Y finalmente hay un cierre. Todo contrato debe tener un cierre. La mayoría de las compañías no le hacen cierre a los contratos. Simplemente le pagan al proveedor, pero no se hace una acta de terminación. Eso porque es un problema, porque el día de mañana, y ya me ha pasado, cuando no se cierran los contratos, un año después el contratista va y te demanda por cualquier cosa. Y como tú no tienes el acta de cierre firmada por él, pues entonces empiezan los problemas. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Siempre debe haber segregación de responsabilidades. Bueno, chicos, y lo último que tengo para contarles es acerca de los contratos internacionales. Esto aplica mucho para Colombia y es cuando yo hago un contrato internacional, yo tengo la obligación de registrarlo ante la DIAN, pero esa obligación de registro solo aplica para unos casos. Yo tengo varios tipos de contrato. Tengo contrato de asistencia técnica, es un contrato donde hay transferencia de conocimiento, es decir, donde yo traigo a alguien del exterior, experto en un tema, para que me capacite, o sea, me transfiera conocimiento. Eso es asistencia técnica. Estos conceptos son conceptos, pues, que son, digamos, no son míos, son conceptos que son de norma. Servicio técnico es cuando prima el trabajo físico, cuando hay un trabajo técnico y físico. Tenemos software y licencias y finalmente tenemos el servicio de consultoría, que es cuando hay un concepto o una recomendación. Es muy importante poder definir o determinar cuál es la diferencia entre consultoría y servicio técnico de asistencia técnica. Recuerden, la asistencia técnica es transferencia de conocimiento. En el servicio técnico prima lo físico, el trabajo físico, y en la consultoría prima el trabajo intelectual, ¿cierto? ¿Cuál de estos contratos debería registrar ante la DIAN la asistencia técnica y el servicio técnico? Esos son los dos, perdón, y el software y licencias. Son los tres contratos que yo debo registrar ante la DIAN. La DIAN, para las demás personas que están en otros países, es nuestra autoridad de impuestos. Entonces, registrar es como en una plataforma que ellos tienen, yo tengo que cargar el contrato y registrarlo para que ellos sepan que ese contrato internacional se generó. Colombia tiene 14 tratados de doble tributación con diferentes países y esos tratados de doble tributación lo que me permiten es que yo no tenga que pagar impuestos en ambos países. O que, por ejemplo, si la retención en la fuente es del 20%, pues si yo hago un contrato con Canadá o con México, por ejemplo, entonces la retención va a bajar del 20 al 10. Chicos, eso es todo lo que tenía para compartirles. No sé si tienen algún comentario o pregunta adicional. Yo creo que esto superó las expectativas. De tu casi una clase de 2 horas excelente. No todos se pudieron quedar. Me imagino que hay gente, obviamente, los que están, o sea, yo aquí me le quito el sombrero a los que estoy viendo que son de Argentina, que tiene 2 horas más que nosotros y están aquí conectados. De verdad, mis respetos. Hay gente que tiene 1 hora menos, pero de todas maneras fue muy valioso, Alexandra, y sé el esfuerzo que estás haciendo porque estás en la oficina todavía. Entonces, vale doble todo lo que nos has compartido, pero excelente el webinar. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron, los que participaron tanto, por todas sus preguntas, por todos sus comentarios, de verdad, muchas gracias, lo valoro demasiado y a ti, Anuar, muchas gracias nuevamente.